Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Enseguida los voy a presentar. Solo les cuento de que por pedido de ustedes que ayer vieron el video de la menorá y quisieron conocer la menorá esta que está tras mío, que enseguida les voy a contar de qué se trata, estoy aquí y vine especialmente para hacer un video. La cuestión es que estoy enfrente del Parlamento, de la Knesset. Y dentro de la Knesset trabaja, como ya les conté, mi consuegro, un parlamentario que se llama Alon Tal. Estos chicos que ven aquí, Adas y Yoni, uno de nuestros hijos, y Adas la esposa, que son israelíes, pero hoy por hoy viven en Estados Unidos, están estudiando en la Universidad Yale, nada más y nada menos. Acá está en el gorro de Yoni, Yale, Yale, como nosotros decimos en Argentina, y dijeron, bueno, que sabían que yo estaba acá, vinieron a visitar al padre de Adas, y vinieron acá a visitar, a que yo también les explique sobre este lugar, la menorá, y sobre también sobre la Knesset que está enfrente. Muchas gracias por estar. Ok, ellos no saben español. Les voy a contar que cuando vinimos había acá un grupo de gente que me reconoció, me parece que Nira filmó, así que quizá después ponga también ese pedazo. Bueno, yo ahora les voy a contar sobre este candelabro, sobre esta menorá de 7 brazos y un poquito también sobre el edificio que se ve aquí enfrente, sobre la Knesset. ¿Tavi? Ok. Este edificio tiene 56 años y aunque se programó durante casi 10 años, hasta 9 días antes de haber comenzado a ser construido, no había suficiente dinero para ello, típico de Israel. Pero quiso el destino, o Dios, y ese mismo día falleció en París el barón James de Rothschild. Y en su herencia escribió que más de 1.000.000 de libras esterlinas serían destinadas a la construcción de este edificio. El arquitecto que había ganado el concurso para su construcción, no recuerdo el nombre, había copiado el diseño del Museo Alemán de Berlín, Altes Museum, y cuando el gobierno de Israel se enteró de esto, lo echó del trabajo antes de que comience a trabajar. Eso sí, se usaron sus diseños, pero se transformó un poco el edificio en algo que refleje más humildad, simpleza, responsabilidad y fidelidad, que sea más israelí. El Estado había pedido que tenga un aspecto más moderno y menos nazi. Así. Amigos, les prometo hacer una visita allí cuando lo abran. Solo les cuento que la gran mayoría de los elementos artísticos y artesanales, como los pisos y las salas de trabajo, tienen conexión con la Biblia y con la historia de los hijos de Israel. Se podría decir que ese edificio es no solo un parlamento, sino también un museo de arte judío. El otro detalle que les quiero contar es que la forma de sentarse de los parlamentarios en el salón de votaciones tiene la forma de... sí, de la menorá. Y ahora sí, quiero hablar sobre este candelabro. Es de bronce, mide casi 5 metros de altura y pesa 4 toneladas. Fue diseñado por Breno Elkan, un escultor judío que escapó de su Alemania natal a Gran Bretaña antes de la Segunda Guerra Mundial, y fue presentado a la Knesset como un regalo del Parlamento del Reino Unido en el año 1956, en honor al 8º aniversario de la independencia del Estado de Israel. La menorá de la Knesset, como la llamamos, se inspiró en el candelabro de oro que se encontraba en el templo de Jerusalén, del que hablamos ayer. Y como ven, tiene una serie de relieves que representan las luchas por sobrevivir del pueblo judío, por medio de conceptos de la Biblia hebrea y de la historia judía. Los grabados en las 6 ramas de la menorá retratan episodios desde el exilio judío de la tierra de Israel. Los de la rama central retratan el destino de los judíos desde el regreso bíblico a la tierra hasta el establecimiento del moderno Estado de Israel. Y este monumento está catalogado como un libro de texto visual de la historia judía. Es decir, uno puede venir acá y ponerse a estudiar la historia del pueblo judío mirando esta menorá, este candelabro. Al llegar a Israel, esta menorá tuvo problemas halágicos de la ley judía, debido a la creencia de que no se deberían hacer copias de la menorá del templo hasta que se reconstruyera. Les contaba ayer. Un problema adicional fue la incorporación de esculturas humanas y animales, como vemos, que se percibió como una violación a uno de los preceptos de los 10 mandamientos, que dice que no harás un ídolo ni ninguna semejanza de lo que está en arriba en los cielos o debajo en las tierras o en las aguas debajo de la tierra.
También existía la preocupación de que la desnudez de algunas de las figuras pudiera enfurecer a los grupos religiosos. Los defensores de aceptar el regalo argumentaron que no está diseñado como un objeto ritual y por lo tanto su parecido con la menorá del templo no debería crear ningún problema teológico. Y con respecto a las esculturas, se argumentó que se trata de relieves y no completamente tridimensionales y por lo tanto la ley judía no se infringe aquí. El rabino principal de Israel, Herzog, de aquellos años, que es el abuelo del actual presidente de Estado, dictaminó que el regalo es kosher y ahí terminaron las discusiones. Aquí vemos una cita bíblica que leímos el sábado y ayer, la de Zacarías. No con ejército ni con poder, sino con espíritu mío, dice el Señor de los ejércitos. Así está escrito en Zacarías 4. Amigos, la menorá presenta 30 relieves de eventos, modismos, personajes y conceptos que el Khan, el escultor, vio como los más importantes y significativos de la Biblia hebrea y en la historia judía. La rama central muestra los eventos que el Khan consideró más importantes para la historia de Israel. La guerra de los amalequitas en Refidim, los 10 mandamientos, vemos a Ruth y Rachel y solo en ellas me voy a expandir. Ruth está representada en el relieve sosteniendo un montón de gavillas. Simboliza a la mujer extranjera que se asimiló al pueblo de Israel y ella fue la primera de la dinastía de la que partieron los reyes de Yehudá. En su otra mano, Ruth sostiene un candelabro con 3 velas que simbolizan el poder de la mujer en el judaísmo. El número de velas simboliza el número de generaciones que pasan entre ella hasta el nacimiento del rey David, el jefe de la familia real. A los pies de Ruth se sienta la matriarca Raquel, arrodillada en el suelo, sollozando, como se expresa en el versículo bíblico de Jeremías, se oye una voz enramada de duelo y gran llanto. Se escucha a Rachel llorando por sus hijos y negándose a ser consolada porque ellos ya no existen. Raquel y Ruth representan la independencia y la monarquía por un lado y el exilio y la esclavitud por otro. La conexión entre las dos mujeres refleja la historia del pueblo judío, donde ambas están interconectadas. Fuera de eso está la visión del Valle de los Huesos Secos de Ezequiel, el levantamiento del gueto de Varsovia, el versículo Shema Israel, la guerra de la independencia en el 48 y la fundación de Israel. Vemos a Jeremías frente a Isaías, a los macabeos, el movimiento jasídico, el exilio de Babilonia frente al regreso a Sion. Está en un candelabro frente a otro. Vemos a Hillel el Viejo frente a Ezra o a Ezra. Vemos a Iov, la Cabalá frente al Talmud de Babilonia. Vemos a Shimón Bar Kokhba frente al rey David o a Jacob frente a Abraham. Amigos, para terminar les cuento que al final la menorá fue recibida en Israel con entusiasmo por casi todas las corrientes del país, incluidos los religiosos. Ya son más de 50 años que está aquí y sirve como lugar de peregrinaje para judíos y no judíos que visitan Jerusalén. Shalom, amigos. Of all of Israel in Spanish. He's super famous. El gusto es mío. I'll tell you. He follows him on YouTube, this guy. He's famous. He has millions. Contales de cómo paseos con la Torá. So he basically every week. What's your name on YouTube? Sergio un Bacardi suelta en Israel. Every Don't check week it up now. After he Shalom, takes check the it out. parasha of the week. So he takes the parasha. He goes to the place and he talks about the portion and the place that it happened. And during the week when there's festivals and everything, like it's literally all over the place. You keep updated with what's happening here with his channel. It's amazing. Sergio. A pleasure. Woo! Sergio. Un gustazo, eh? But now you're gonna know the destination of this of the next video. נכון. Next spoiler alert. בסדר גמור.